Sucediendo a partir del 1 de junio en la República Argentina tiene que ver con los aumentos. Se vienen los aumentos en las tarifas de luz y de gas. Esta segmentación que plantean desde el Gobierno Nacional, que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, cómo se va a implementar y para qué hogares. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica a Osvaldo Bassano. Él es el titular, presidente de ADUC, que es la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, buenos días, gracias por atendernos. Vero Sarasola, Walter González, los saludamos. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Osvaldo. ¿Qué se sabe específicamente más allá de los porcentajes? 20%, tengo entendido que va a ser el aumento de la tarifa del gas y 17 la luz, así más o menos. A ver, el tema es que nosotros en todo momento, las asociaciones de consumidores, principalmente ADUC, eh, planteó y realizó un planteo mucho más profundo con el tema de los servicios públicos, en el cual solicitamos una inmediata investigación y estudio sobre los 30 años de privatizaciones y asimismo esto concatenado con el valor real de costo de lo que es la generación. Estos aumentos que se trataron en las audiencias del 10, del 11 y el 12 no eran aumentos, sino que son quitas de subsidios en la generación. Es decir, en la generación, la energía y el gas se dividen en generación, transporte y distribución. Distribución es lo que llega a nuestro domicilio, tanto de gas como de luz. La generación, era lo que se discutía Claro. en este caso, tenía que quitarse o tiene que quitarse de subsidios conforme los pactos que se realizaron con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se planteó en estas audiencias es que no puede llegarse a ningún quita de subsidio cuando no se sabe si le estamos pagando lo correcto o le estamos pagando de más. Nosotros insistimos que con toda esa subjetividad que significa los precios commodity internacional, sumado a lo que es la guerra, le está quitando el valor real que puede ser el gas en boca de pozo o el megavatio de generación eléctrica, lo que significa que el Estado y el consumidor está pagando de más. A esta circunstancia nosotros planteamos que cualquier aumento que se dé en los servicios públicos por la quita de subsidios significa un perjuicio para el consumidor porque le están robando. Claro. Primero. Segundo, las tres estratificaciones en las cuales se planteó en las tres audiencias con referencia a luz y a gas era aquellos que tenían tarifa social, a lo que significaba, digamos, la mayoría de la segmentación, que es la mayoría de la clase media que recibe luz y gas, a cual se le va a implementar un incremento que no podría superar, según las informaciones que da la Secretaría de Energía, el 21 al 22%, y luego la segmentación que, por supuesto, nosotros con los cálculos que hemos hecho, ese 10% le sacarán aproximadamente un 400% de aumento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Es que esto primero va a ser altamente inflacionario. Ya sea en comercio, ya sea en industrias, esto va a significar un traslado inmediato a precios. Y segundo, que no es un 21% lo del grueso de la población, primera discusión, porque nosotros hemos encontrado que con ya los aumentos que ha venido el mes de marzo, el mes de abril, que se facturan en mayo, estamos hablando de aumentos que acumulativamente pueden llegar entonces al 40-60%. Y en cuanto a la tarifa social, existen diferenciaciones muy graves porque se ha excluido en el gobierno de Macri a una cantidad muy grande de usuarios que necesitan tarifa social que se los excluyó. Entonces, todo este universo debe ser vuelto a incluírselo porque si no va a tener un serio golpe a su bolsillo, a mengua bolsillo, porque la verdad que hay gente que tiene muy bajo ingreso y un aumento del 20, 30 o 40%, como calculados que acumulativamente le pueden caer, puede significar un golpe severo a la economía familiar. En cuanto a la segmentación, es decir, aquellos que le quitan más del el 100% de los subsidios, nosotros insistimos en que está bien, no quien más ingresos tiene, más debe abonar el servicio de energía, teniendo en cuenta la teoría de la pobreza energética, porque si
si no tiene una injerencia mayor del 10% en el ingreso de su usuario, es lógico que pague el servicio completo sin ningún tipo de inconveniente. Pero nosotros no podemos pagar algo que no sabemos lo que estamos pagando, porque Claro. si el gas en Boca de Pozo sale $2 y nosotros estamos pagando entre 7, 10 o $50, depende cómo terminemos gasificando en épocas de bajas temperaturas, honestamente la situación es mucho más compleja que una mera quita de subsidios, y que me parece que de la Secretaría de Energía no la han entendido. Y por otro lado, debo manifestar, adunado al discurso constante del señor presidente de la Nación, que no se puede quitar derechos a los consumidores. Y ojo con esto, porque si vos estás diciendo un discurso constantemente de apoyar derechos y no quitarlos, los derechos de los consumidores en los últimos tiempos han sido severamente atacados, ya no sea por la energía, sino por los alimentos, sino por la concentración en comunicaciones, etcétera, y eso es muy grave porque ahí estamos fallando, digamos, directamente no se está haciendo absolutamente nada. Sabe que estaba escuchándolo muy atentamente, Osvaldo, lo que usted planteaba. Hace un tiempito atrás nosotros estuvimos hablando con la gente de inquilinos agrupados y una de las cosas que nos planteaban ellos, con respecto, estábamos hablando de los aumentos de todo, ¿no? De los alquileres, esta ley de alquileres que perjudica a inquilinos con un aumento, teniendo una inflación del 50%, cuando tienes que renovar o pasás al segundo año de contrato, tu alquiler sube un 50% porque es ajustable a la inflación. Y otra de las cosas que planteé, que charlábamos con los chicos de inquilinos agrupados, es el tema este de que las tarifas, tanto de luz y de gas, no son, quien alquila, depende del barrio en el que alquile, puede acceder a la tarifa social o no, con respecto a los servicios públicos, y ni siquiera se tiene en cuenta que en realidad es alquiler, y los alquileres hoy tampoco están incluidos dentro de la canasta básica. Creo que no hemos entendido que estamos en el siglo XXI, que han cambiado muchísimas cosas y que no podemos seguir con teorías del siglo XIX. Las 47 millones de habitantes somos ahora. Bueno, los gobiernos tienen que velar por 47 millones de habitantes, no por 4 empresas. Cuando se comienza a velar por 47 millones de habitantes, entonces comienza a cambiar la situación. Los progresos de la humanidad son de personas, no de corporaciones. Las corporaciones en la mayoría de los casos son internas, es decir, hacia adentro, no benefician hacia afuera. Por lo tanto, hay que tener y tomar distancia de estas situaciones. La influencia que usted me está manifestando con referencia a los contratos de locación tiene largos problemas en la Argentina del siglo pasado, porque nunca se ha puesto sobre aviso de que hay mucha vivienda ociosa en la República Argentina que es usada como especulación, que es usada como herramienta especulativa, inclusive con inversiones non santas, y que en algunos casos debería ser desmembrada de alguna forma. Ustedes me van a decir esto es comunismo. No, esto es lo que hicieron en Alemania. No creo que gobierne el comunismo en Alemania. No, claramente. Entonces, creo que la Argentina tiene un camino muy largo para entender que hay que defender 47 millones de habitantes. Estamos en un momento muy importante, y es importante de que entendamos que la democracia, la libertad y la justicia comienza cuando se incluye a las personas y no el libertinaje que se pretende, donde solamente se trata de solucionar el problema a 4 o 5 grandes corporaciones. Y con esto me pongo del lado de los inquilinos, porque acá el problema no es si se alquila o no se alquila, que pueda pagar los alquileres. A ver si nos entendemos. Primero, que tiene que haber vivienda, y segundo, que puedan pagar los alquileres. Todo el resto es guitarra. Osvaldo, ha sido sumamente claro con respecto a cómo nos están tratando a los usuarios y consumidores, que somos todos y cada uno de quienes habitamos la República Argentina, menos esas 4 empresas que usted nombró. Le agradecemos muchísimo el contacto. Por favor, al contrario, buenos días a todas y a todos. Buenos días, que tengan buena jornada. Estábamos en comunicación telefónica con Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, ADUC. Claro, Bassano, ¿no? O sea, me parece